Gracias una vez más por invitarme. La verdad que una noche exitosa de carnaval tuvimos con el paso de, como habíamos hablado ya anteriormente, de dos grupos musicales y la batucada de Rosario El Tala que pasó, que le comento a la gente que mucha gente por ahí no lo pudo ver, fue porque pasó temprano porque tenía otro show ya previo, así que pasaron temprano, hubo poca gente que lo vio, pero la gente que lo vio gustó. Después también estuvo un grupo de personas de acá de Valle del Vaso reunidas, que justamente creo que se llamaba Rejunte, que hacían batucada y bailaban. Chicos, la verdad que muy lindo, felicitaciones para ellos por haber tenido la disposición de participar. Estuvo el grupo Macuma y Rosa Negra, ¿sí? Que fue Macuma el número encargado de cerrar la noche. Hubo una concurrencia de 500 personas el sábado. Hay que felicitar también a las personas que estuvieron esa noche, no hubo ningún inconveniente, se divirtieron a lo grande con la animación de Luis Fernández y de Geniol también, Geniol Ledesma. La verdad que fue una noche muy divertida, como bien le contaba, estaba la cantina también a disposición con venta de choripanes, de bebidas frías, se vendió espuma, había un puesto también de venta de papas fritas. La gente quedó conforme, como sea la primera noche y que se armó todo bastante rápido, estuvo muy bien. Y la segunda noche fue el lunes, sí. Esa idea que habían tenido de que la gente desfile disfrazada, ¿se animó a alguien a desfilar? Sí, se animaron, también pasó M21 con un acoplado mostrando lo que era el karting del Chico Almada, también, sí, como una exposición. Después había chicos disfrazados también de diferentes maneras. Estuvo Delfina Pastorizo bailando, que no sé si la gente lo pudo ver, un show, la verdad, muy lindo. Delfina la rompió, se fue vestidita ella de bailarina y bailó con pluma, todo, así que re bien. La verdad que fue una noche divertida, linda, y para pasar en familia como lo fue, sin ningún problema, como debe ser, obviamente. Es una fiesta de convivencia familiar y así tal cual tiene que terminar, así que terminó así la primera noche. La segunda noche, que fue el lunes, contamos con la batucada de Concesión del Uruguay, San Batuque, también con pasistas, un muy lindo show también. La gente también le gustó mucho, se divirtió, hicieron dos pasadas, ellos pasaron dos veces, y también estuvo el grupo El Desquite y Cerrojo Celo Maquiavelo. Contamos ese día alrededor de 1.300 personas, así que fue un aumento, más que bien. Un éxito, digamos, básicamente la noche de carnaval. Te quería decir que nos acobardamos con el carnaval porque el año pasado hubo un problema, no sé si te acordás, con el comisario, qué sé yo, que lo golpearon. Pero eso no tiene que, o sea, no tiene que pasar siempre y no es una cuestión de no vamos a hacer más carnavales porque una vez hubo un problema. Sí, eso ya no existe más, ya es parte del pasado. Nosotros apuntamos adelante y a hacer lo mejor posible, contar con la seguridad posible para esa noche, contar con la armonía y de tratar también, yo como integrante de la comisión, de estar constantemente con la gente atendiendo las inquietudes. Se necesitaban sillas, se alquilaban las sillas, organizándonos con las bebidas, organizándonos con la demanda de gente en la entrada también, como para agilizar las cosas, estar conteniendo todo el tiempo al espectador, así que eso también lo hemos hecho bastante bien y creo que se fue viendo el resultado la segunda noche, que como te decía contábamos con 1.300 personas alrededor, y los quería invitar para hacer el cierre de carnaval. Este sábado, cierre de carnaval, vamos a hacer en el mismo lugar, se va a extender incluso un poquito más porque vamos a tener la participación de la comparsa de Rosario El Tala, comparsa y batucada, la comparsa Alay y la batucada Camar. Así que vienen ellos, son bastante integrantes entre comparsa y batucada, vienen con carroza también, así que vamos a tener un lindo show. Va a haber un número, posiblemente un número sorpresa también en el escenario, que va a estar haciendo temas musicales, y posiblemente haya sorpresas en batucadas locales también. Agradezco a toda la gente que preguntó por los dueños del carnaval, que por qué no estábamos, por una cosa por otra.
se armó todo tan rápido, nosotros ya veníamos sin estímulo al no haber corsos, entonces se perdió, pero todo puede ser, así que los dueños del carnaval pueden llegar a estar presentes, vamos a ver qué podemos armar, y bueno, y disfrutar obviamente de esta última noche, de ir a festejar, de carnaval, de que todo salió bien, y demostrar también una vez más que Basavilbaso puede convivir con la gente de Basavilbaso en una fiesta grande, en una fiesta popular. Y muchos dicen, en Baso hacemos algo y no viene nadie y hacen algo afuera y van todos. Bueno, creo que este cierre de carnaval es para demostrar que la gente de Baso quiere y apuesta por los eventos familiares de Basavilbaso. Así que todos tenemos revancha a todo aquel que no pudo ir o que se fue a otros corsos, pueden aprovechar de este cierre de carnaval que va a ser este sábado en el mismo lugar y organizado por la misma gente, ¿no es cierto? Luis Fernández y la gente de Villalola y la comisión directiva del Club Defensores, del cual formo parte. Ojalá esta sea un inicio como para que el carnaval no se discuta directamente, o sea que todos los años se sepa que una u otra comisión organizan un carnaval. Hubo montones de tiempo que no se hizo nada y bueno, cuando empezamos después se cortó. El carnaval tendría que ser, como en muchos pueblos y ciudades, algo que se sabe que todos los años en tal y tal fecha hay carnaval. Nosotros como comisión apuntamos a que este sea el inicio de un proyecto para poder organizarlo el año que viene, con tiempo, con más organización, con más publicidad, con todo lo necesario, con la estructura necesaria para que digamos en noviembre, tal fecha y corso, gente, prepárense, y que también haya posibilidad de armarse una carroza, otra batucada, otra agrupación, lo que sea. Entonces ese es el primer principio y el fin de nuestra organización. Así que apuntamos al éxito, apuntamos a seguir tratando de aprovechar a hacer corso y siempre también agradeciendo a la Municipalidad de Basavilbaso, a los vecinos de Barrio Este, a los vecinos que están siendo afectados por esta fiesta, por esta movida, que han tenido una paciencia enorme, que enseguida nos dieron el ok. Nosotros tuvimos que salir a pedir permiso a los vecinos si estaban de acuerdo, nos dieron el ok, así que eso es más que importante. Las noches se han terminado a las 4 de la mañana y la gente que estaba presente quería seguir, por un respeto al vecino, se trató de informar de que se terminaba para que el vecino descanse y que pueda estar tranquilo, como una manera de agradecimiento también y demostrar que queremos hacer las cosas bien y como se deben. Así que gracias Municipalidad de Basavilbaso, gracias a toda la ciudad de Basavilbaso, a toda la gente que participó y muchas gracias a los vecinos también. Pueden recibir esta gente de Concepción del Uruguay que desfilan en escenarios del país y hoy lo tenemos aquí. Disfrutémoslo, disfrutémoslo. Palmas, palmas. Eso.